Ya. Gracias y paz a vosotros, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta Hola. lección. Hola, Liam. Sean todos bienvenidos a esta lección y vamos a comenzar con la ayuda del Señor. De más está decirle que pueden interrumpir y aportar sus conocimientos, sus aportes, etcétera. Bueno, volvemos a nuestro gráfico estándar, ¿ya? Hoy vamos a seguir hablando y enseñando con respecto al anticristo y vamos a recordar algunas cosas panorámicas al inicio. Ya, acá en la semana donde está la flechita, se ve la flechita, ¿cierto? Que yo estoy moviendo. Sí, mi Sí, hermano, el hermano. cursor se ve. Perfecto. Ah, ya. Ya, esta es la tribulación escatológica de 7 años, como ya sabemos. Cosas que sabemos. Esta semana se inicia con un pacto que realiza el anticristo con Israel. El texto habla y dice un pacto con muchos, pero teológicamente se sobreentiende que va a ser el anticristo que va a realizar un pacto con Israel. Obviamente los detalles de esa gestión de geopolítica se van a conocer cuando llegue ese momento. Lo que nosotros sabemos teológicamente es que va a haber un pacto nomás, ¿ya? Los detalles no necesariamente están revelados en la Biblia, pero sí, pero sí la tribulación escatológica inicia con un pacto geopolítico, ¿ya? Eh, la iglesia, como acá la parte amarilla, sabemos que fue arrebatada y sabemos que entre el arrebatamiento de la iglesia y ese pacto que da inicio oficial a los 7 años de la tribulación, hay un periodo indeterminado, no revelado en cuanto a tiempo, pero sí se sobreentiende que hay un tiempo que solamente Dios conoce. He visto en las plataformas hoy en día que andan varios con cierta ansiedad de decir que lo más probable es que el arrebatamiento se iba a realizar este septiembre. Siempre se cae en lo mismo, hermano. Eh, Se habla que del 22, que lo más probable es que Cristo venía, etcétera, etcétera, etcétera. Y se decía, no, 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 yo no estoy afirmando que viene esa fecha, pero yo pienso que puede ser. La cuestión es la misma al fin del día, se crean falsas expectativas. Ya, esta semana de 7 años se divide en 3 años y medio, en los Ya. primeros tres Ándalo, años y así. medio y los últimos 3 años y medio. Eso ya lo vimos, solamente lo estoy recordando. Hoy vamos a ver Apocalipsis capítulo 13 por si acaso, ¿ya? Ahí vamos a estar estacionados. Pero recordemos esta panorámica, porque vamos a ver, hermanos, el capítulo 13 de Apocalipsis, que ya desde ya les pido que lo busquen, aunque acá igual lo vamos a proyectar. Nos vamos a estacionar en la mitad de la tribulación. En la mitad de la tribulación vamos a poner Apocalipsis capítulo 13. De hecho, me están invitando a comer torta acá, mi sobrino. Eh, ya. Eh, entonces, visto eso, ubiquémonos mentalmente en la mitad de la tribulación escatológica, ¿ya? Se supone que el anticristo ya hizo el pacto 3 años antes, 3 años y medio antes, etcétera, etcétera. También recordemos algo, que en los primeros 3 años y medio de la tribulación escatológica, el gobierno que se ha de manifestar es un gobierno de 10 reyes. 10 reyes van a gobernar el mundo en gran medida en los primeros 3 años y medio con el anticristo a la cabeza, ¿ya? Pero en esos primeros 3 años y medio, todavía el anticristo, aunque ya apareció en el escenario mundial, aunque ya de una u otra manera está actuando en un gobierno, sin embargo, su gobierno propiamente tal comienza a los 3 años y medio, hermano. Son los últimos 3 años y medio que recibe autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, aunque su aparecimiento como político, como estadista, fue 3 años y medio antes. ¿Se entiende eso?
Bien, Amén. ya. Vamos a quitar esto ahora entonces. Vamos a proyectar. Ahí vamos a proyectar esto. ¿Apareció ahí Apocalipsis capítulo 13? Está cargando. Ahora sí. Ah, ya, bien. Eh, Apocalipsis capítulo 13 es un capítulo clave para aquellos que queremos estudiar el personaje del anticristo. Es un capítulo clave, hermanos. Y vamos a comenzar en este capítulo que tiene 18 versículos ya. Este capítulo que tiene 18 versículos, se habla de dos bestias, de dos bestias. La primera bestia está revelada desde el 13:1 al 13:10. Ahí está revelada una bestia, que es la que vamos a nosotros a estudiar hoy. Pero desde el 11 al 18 se revela otra bestia, que también la vamos a tocar tangencialmente. ¿Ya? El capítulo 13 de Apocalipsis es el capítulo de las dos bestias. No son las únicas bestias que se muestran en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12, o sea, un capítulo antes, también se habla de otra bestia. Y vamos a comenzar a leer con el capítulo 12, solamente para poner el contexto del 13, ¿ya? Pero le adelanto lo siguiente. El diablo, Satanás, el diablo propiamente tal, en los 7 años de la tribulación, en general, va a tener 3 agencias que va a usar en su ministerio de diablo. Hay 3 agencias importantes en el ejercicio de su maldad. Uno, el diablo va a usar al anticristo. El anticristo es una agencia del diablo. La otra agencia del diablo es el falso profeta, ¿ya? Y una tercera agencia que va a usar el diablo es la gran ramera. Así que cuando usted piense en la obra del diablo en el contexto de la tribulación escatológica, piense que el ministerio del diablo va a fluir a través de estas 3 agencias. No digo que sean las únicas, pero sí son las 3 fundamentales. La, la gran ramera, el anticristo y el falso profeta. Eso para que más o menos ordenemos nuestra mente conceptualmente. Comencemos a leer de Apocalipsis capítulo 12. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. No me voy a estacionar aquí, solamente voy a mencionar algunas cosas así de manera tangencial. La mujer aquí es Israel, solamente para que se entienda. La mujer aquí representa a Israel, porque aquí hay mucho lenguaje simbólico. Cuando, si Dios me permite predicar expositivamente el libro de Apocalipsis, que pienso que va a ser el después de Romano, cuando termine Romano, si Dios lo permite y me tiene con vida y salud, vamos a predicar Apocalipsis. Eh, no se ha cortado la transmisión, ¿cierto? Porque acá me apareció algo en mi celular. Normal, hermano. Todo bien. Todo Ya, bien. okay. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
Ahí la hermana Patricia ven entrando. Bienvenida, hermana Patricia. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ese niño que está esperando esta mujer es Jesucristo, para que usted entienda. ¿Cómo se entiende esto? Que Israel es representado simbólicamente aquí como una mujer que está embarazada, y está embarazada de Jesucristo, es decir, es Israel que dio a luz a Cristo históricamente hablando. Esa es la idea, ¿ya? Obviamente la Iglesia Católica Romana dice aquí que esta mujer es María, por ejemplo, pero no va por ahí la cosa. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Este gran dragón escarlata es el diablo. Está simbolizado así, es el diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. No olvide esto, hermano, que en sus cabezas este dragón, tenía diademas, ¿ya? En las 7 cabezas de este dragón había diademas. En las cabezas. Eso lo resalto porque voy a hacer un contraste de algo que vamos a ver en el capítulo 13, ¿ya? Este dragón, que es el diablo, tiene 7 diademas, obviamente una diadema en cada cabeza, tiene 7 cabezas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Solamente como comentario tangencial, las estrellas, aquí algunos las interpretan como estrellas literales, que básicamente sería como meteoritos, por decirlo de alguna manera, que empezarían a caer sobre la Tierra. O algunos otros dicen que estrellas aquí simplemente están simbolizando ángeles caídos. Ahí eso después lo vamos a estudiar, pero solamente se lo menciono para que estén al tanto. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, el dragón quiere matar al hijo de la mujer. O sea, quiere matar a Jesucristo, en otras palabras. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá, aquí está la prueba exegética para decir que es Jesucristo, mire, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Los que conocen algo de escatología saben que Jesucristo es el que regirá con vara de hierro en su reino a todas las naciones. Dice, y su hijo fue arrebatado para Dios. Ahí tenemos un rapto también, el rapto del hijo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ya? Estamos poniendo contexto para entrar al capítulo 13. Y la mujer huyó al desierto, o sea, Israel. Esa huida, hermano, esta huida de la mujer al desierto, recuerden el gráfico mentalmente, ha de acontecer a la mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación escatológica, la mujer huyó al desierto, porque como hemos visto en otras ocasiones, que a la mitad de la tribulación escatológica se va a desatar una guerra contra el mundo judío. El anticristo va a empezar a, a perseguir al mundo judío, una ola de antisemitismo. Entonces, y la mujer huyó al desierto, mire, donde tiene lugar preparado por Dios. Eso lo vamos a ver en otros temas que vienen más adelante. Dios tiene un lugar reservado donde ha de proteger a Israel en los últimos 3 años y medio. O sea, ni el anticristo puede lograr vencer a Israel, porque Dios tiene un lugar preparado específicamente para Israel, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, los 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. O sea, a ver, pongamos algunas cosas en limpio. Israel
será protegido durante los últimos 3 años y medio en un lugar que está en el desierto. Eso no significa que no hayan judíos en Jerusalén, ¿eh? Sino básicamente podríamos decir el remanente de Israel. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Esto está aconteciendo, hermano, a la mitad de la tribulación escatológica. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, a la mitad de la tribulación escatológica, el gran dragón fue lanzado, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí uno podría decir entonces que las estrellas que vimos de recién se refieren a los ángeles. Hay peso exegético para decir que entonces no eran estrellas físicas, sino que eran ángeles, en lenguaje simbólico. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, como Satanás fue arrojado a la tierra, ya no practica el ministerio de acusador, porque actualmente uno de los ministerios de Satanás es acusar a los hermanos. Obviamente, aquellos que conocemos la Biblia no tiene autoridad sobre nosotros porque Cristo ya pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero sin embargo, Satanás se vale de la ignorancia para practicar su ministerio de acusador. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra. Dice, mire, esto es importante. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, tiene 3 años y medio, no, tiene los últimos 3 años y medio. ¿Ya? Entonces va a intensificar su ministerio de maldad y de persecución. Ahora, Satanás es un espíritu. Entonces, en el ámbito espiritual, Satanás está trabajando, pero en el ámbito visible, físico, esa maldad se manifiesta por el anticristo y por el falso profeta y por la gran ramera. Aunque la gran ramera, el diablo la usó durante los primeros 3 años y medio. La Babilonia religiosa y política, que vemos en el capítulo 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ahí nuevamente se conecta con la mujer, o sea, el anticristo persigue a los judíos, o sea, el diablo persigue a la mujer que representa a los judíos, al remanente. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, aquí podemos sacar algunas cosas en limpio teológicamente hablando. El odio del diablo hacia Israel es porque Israel dio al mundo al hijo. ¿Me siguen? Esa es la idea. O sea, ya pueden darse cuenta cuál es el origen del antisemitismo. Y se le dieron, mire, esto también lo voy a usar como, solamente para que lo tengan en mente. Eh, eh, Mire, y se le dieron a la mujer las 2 alas del águila. Algunos intérpretes sensacionalistas piensan que esto representa a Estados Unidos. No se olviden que el símbolo de Estados Unidos es el águila, ¿o no? Entonces dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio.
Pero sin embargo, en lenguaje simbólico aquí no se está hablando de Estados Unidos, simplemente simbólicamente está hablando de protección sobrenatural, tan sencillo como eso. Pero hay algunos patriotas estadounidenses que piensan que es Estados Unidos. Ellos quieren aparecer en la Biblia, por favor. Nada contra Estados Unidos, Dios los bendiga, pero usted sabe. 12:15, porque lo es, usted sabe. 12:15, es un chiste para algunos, ¿no? 12:15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira. Mire, entonces el Señor se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, que el diablo en el fondo dejó tranquilo. Inicialmente los quiso perseguir, pero como Dios ya los protege en un lugar en el desierto, que lo vamos a ver en un tema más adelante, cuando veamos la guerra de Armagedón vamos a ver todo eso. Entonces, la implicancia ahí es que este remanente va a ser guardado hasta la venida de Jesucristo, hasta la segunda venida. Aquí, hermano, terminamos el capítulo 12. Solamente estamos poniendo el contexto para entrar al capítulo 13. Vamos al capítulo 13. ¿Alguna pregunta a todo esto ahí con la introducción? Está clarito, hermano. Bueno, eso siempre es bueno. Dice, dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ya en el capítulo 12 ya nos presentaron una bestia, que es el diablo propiamente tal. Esa es la primera bestia. En el capítulo 12 tenemos una bestia, ¿ya? Y en el capítulo 13 seguimos con las bestias. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. O sea, esta bestia también tiene 7 cabezas, pero no la confundamos con la bestia del capítulo 12. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. ¿Se acuerda que yo le dije recién que las diademas la primera bestia la tenía en la cabeza? En cambio, esta bestia tiene las diademas en los 10 cuernos. Entonces ahí hay una diferencia. ¿Me sigue? ¿Cuál es la implicancia teológica de esta diferencia? Es que es la bestia, hermano, la bestia del capítulo 12, que es Satanás, es la que le da autoridad y poder a esta primera bestia del capítulo 13. Porque la bestia del capítulo 12 tiene las diademas en la cabeza. O sea, la fuente del poder del anticristo es el diablo. O la fuente del poder de esta primera bestia del capítulo 13 es la bestia del capítulo 12. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. A ver, esta bestia, ¿por qué el capítulo 13 las presenta como bestia? Porque esto revela el carácter de estas bestias, el carácter. Ahora hay que entender una cosa aquí, que aquí esta bestia, hermano, es un imperio y al mismo tiempo es una persona. Para que yo le adelanto teológicamente esto, lo vamos a ir viendo cuando leamos, pero esta primera bestia teológicamente, sacando en limpio algunas cosas, representa a un imperio, pero al mismo tiempo a una persona. Representa al imperio romano, hermano, para que seamos más claros, y al anticristo que sale del imperio romano. Eso es sacado en limpio, ahora lo vamos a ver en detalle. Y dice el 13:2. Y la bestia que vi era semejante, perdón, me faltaba eso, un nombre blasfemo. Usted imagínese lo que es blasfemia. Ahí específicamente tendríamos que estar en la tribulación para saber cómo se expresa ese nombre blasfemo, pero yo pienso que nadie se quiere quedar en la tribulación, queremos irnos en el arrebatamiento.
13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Punto 1, hermano. Esta bestia era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso. Ya tenemos dos animales aquí, un leopardo y un oso. Y su boca como la boca de león. Si ustedes son lectores de la Biblia, les invito mentalmente a ir al capítulo 7 de Daniel, cuando ve las cuatro la bestia. ¿Se acuerdan las cuatro bestias? Una era como leopardo, la otra era como oso y otra era león, ¿se acuerdan? Entonces, esta cuarta bestia, perdón, esta bestia de Apocalipsis 13 tiene las características tanto de Babilonia, en cuanto a fuerza política y religiosa me refiero, es semejante al poder bélico de Babilonia, es semejante al poder bélico de Grecia. Usted sabe que Alejandro Magno era un estratega militar, uno de los más extraordinarios que la historia registra en cuanto a conquista. Y también el Medo Persa, que es representado por el oso, por los pies de oso. Entonces, es esta bestia del capítulo 13 de Apocalipsis que representa un imperio y al mismo tiempo una persona, que es el anticristo, trae la fuerza de Babilonia, de Grecia y de Medo Persa al mismo tiempo. O sea, en esta bestia convergen el poder político, bélico, religioso de todas las bestias anteriores, para que más o menos vaya entendiendo el gran poder y auge de este imperio persona, digámoslo así. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Por más tarde decirle que terminada la lección pudieran leer Daniel capítulo 7 para complementar. Dice, y el dragón le dio su poder. ¿A qué dragón se refiere? A la bestia del capítulo 12 que ya vimos. O sea que la bestia del capítulo 12 le dio poder, le dio su trono y le dio autoridad. Tres cosas: poder, trono y autoridad. O sea que esta primera bestia del capítulo 13 va a tener, hermano, poder, va a tener trono y va a tener autoridad. Y va a aparecer a la mitad de la tribulación escatológica, independientemente que ya viene practicando maldades en los primeros 3 años y medio. Pero no nos olvidemos que los primeros 3 años y medio viene así, vestido de blanco, cabalgando el caballo blanco, como con una agenda de paz, como que quiere y no quiere la cosa. Pero ya a los 3 años y medio se saca la máscara. Y eso se corresponde justamente que el diablo también es arrojado del cielo. Todo calza, dijera Salfate. Y el dragón le dio su poder, obviamente poder político, poder espiritual maligno, su trono y gran autoridad. No nos olvidemos que el anticristo viene cabalgando sobre 10 reyes, 10 reinos, porque los primeros 3 años y medio, ¿quién va a controlar el poder político, geopolítico? Van a ser estos 10 reinos. ¿Ah? El anticristo va a estar en ellos, pero todavía, digamos lo siguiente: estos 10 reinos, aunque el anticristo va a estar en medio de ellos, pero estos 10 reinos en los primeros 3 años y medio los frenan en algún sentido, frenan la manifestación total del anticristo. No frenan su aparecimiento ante el concierto de las naciones, pero sí lo frenan un poco, ¿ya? Por eso que a los 3 años y medio el anticristo derrota a 3 reyes, porque todo indica que de estos 10, 3 se oponían a su soberanía, pero el anticristo la hace corta, como decimos en Chile, y los derrotó. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermano, cuando dice grande autoridad, usted sabe que una persona puede tener poder y trono, pero no autoridad. Por ejemplo, usemos ilustrativamente a Gabriel Boric. Todos saben que Gabriel Boric, nos guste o no, tiene poder político en este momento. Nos guste o no. Y tiene una investidura que podríamos hablar como el trono, ¿ya? Pero sin embargo,
autoridad desde el punto de vista moral no tiene. ¿Me está siguiendo? Porque una persona que tiene autoridad desde el punto de vista moral no solo tiene poder político, no solo tiene un trono, sino que es respetado. Gabriel Boric no es respetado por la nación chilena. Habrá un 30% que le sigue luchando los zapatos, pero en general no es respetado. No tiene moral para ser respetado. Ahora, nosotros como cristianos lo seguimos respetando, pero no porque lo merezca, sino por una cuestión de obediencia al diseño de Dios, nosotros respetamos. ¿No? Eso no significa respetar las ideas que él tiene, ojo, nosotros respetamos la investidura. Entonces dice, pero sin embargo acá el anticristo no solo tiene poder, no solo tiene trono, sino que tiene autoridad. ¿Me están entendiendo? Pónganse en los pies de los que estén en la tribulación. El anticristo, hermano, es una persona que es admirada, es respetada. De hecho, el anticristo es el humanista más grande que va a existir en la historia, con todas las habilidades que vimos en la clase pasada. El anticristo es una eminencia, es una persona admirada, una persona aventajada, con muchas habilidades, etcétera, etcétera. Pero esa autoridad viene en este caso del dragón, ¿ya? Le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea que el diablo delega autoridad al anticristo. Hermano 13:3 Freddy, dice, cuénteme. o sea, si hacemos la comparación, por ejemplo, estábamos viendo a Gabriel Boric, podríamos tener una comparación, les guste o no, con Putin, que es un Sí, ser enigmático, que tiene autoridad, que tiene poder, que les guste o no a la gente, lo respeta. correctamente, correctamente. Claro, ilustrativamente, Putin calzaría más con, con lo que está recibiendo el anticristo. Claro. A nivel de contraste, obviamente, Gabriel Boric también es una ilustración. 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Este es un tema, hermano, aquí podemos sacar un tremendo estudio solamente de esta parte. ¿Por qué? Porque aquí hay una discusión en griego, ¿ya? Hay varias teorías. ¿Qué significa esto? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Aquí nacen varias teorías interpretativas. Eh, Algunos dicen que como esta bestia representa al Imperio Romano, pero al mismo tiempo representa al Anticristo, se podría ver en dos dimensiones. Por ejemplo, si estamos pensando en el Imperio Romano, todos sabemos que el Imperio Romano Occidental en el 476 desapareció, ¿cierto? Desapareció, aunque después trataron de revivirlo con el Sacro Imperio Romano Germánico, tanto francés como alemán, que terminó en el año 806, 1806 si no me equivoco, pero específicamente no fue el verdadero Imperio Romano en el sentido del que terminó en el 476. En ese sentido vemos a un Imperio Romano que murió, o sea, el Imperio Romano Occidental murió en el 476 y recién va a revivir en el contexto escatológico del anticristo. Entonces algunos piensan que cuando el texto dice acá, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, se refiere a eso, al cese del imperio occidental romano. Es posible que en esa dimensión algo de eso haya. Usted cuando después haga la tarea podrá asumir eso o dejarlo simplemente como algo no tan claro. Pero las otras teorías es que básicamente se refiere al anticristo como persona. Esto sí o sí yo lo creo. Yo creo que se refiere, al menos aquí, al menos se refiere al anticristo como persona. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora, aquí también hay otra discusión que algunos dicen, ¿realmente el anticristo murió a la mitad de la tribulación escatológica y volvió a vivir? Porque acá dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Algunos dicen que a la mitad de la tribulación escatológica, a los 3 años y medio, el anticristo realmente va a morir y va a realmente resucitar. Todo esto en imitación, todo esto en imitación al Mesías, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es verdad. O sea, en el fondo está imitando el Evangelio, porque no nos olvidemos que en 1 Corintios 15, los elementos fundamentales del Evangelio, ¿cuáles son? Muerte, sepultura, resurrección. Entonces, el anticristo imita eso y presenta un falso evangelio en ese sentido, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿muere realmente el anticristo y resucita realmente? ¿O tiene una herida mortal y no alcanza a morir realmente y es sanado? Esa sería otra postura. Eh, y aquí hay buenos teólogos, hermano. Yo aquí no... yo personalmente todavía estoy en meditación en esto, aunque puedo tener alguna tendencia. Mi tendencia es a creer que el anticristo realmente no muere, sino que hay como un simulacro, ¿ya? Que realmente recibe una herida mortal, que si no es sanada va a terminar muriendo, pero no alcanza a morir y es sanado, pero el anticristo lo presenta como un simulacro real ante el mundo, lo presentan como una real muerte y una real resurrección. Yo pienso que es un simulacro, esa es mi tendencia, ¿ya? Pero yo no descarto la que realmente muera y resucite, pero no es mi tendencia. ¿Me está siguiendo? Aunque hay teólogos que esgrimen desde el griego que realmente el anticristo muere. Entonces, hay que seguir estudiando. Pero les presento la postura para que entiendan. Porque ustedes van a escuchar en algún momento algún predicador famoso que dice que el anticristo realmente muere y realmente resucita. Van a encontrar a otros predicadores realmente famosos y buenos, exegetas, que es lo principal, que van a decir que no, realmente no muere, sino que tiene una herida mortal y es sanada. Pero él vende eso como una muerte real y una resurrección real. Eso es importante que lo entiendan porque eh, para que no nos casemos tan rápido con los predicadores, porque hay diferencias válidas dentro de la interpretación. Obviamente no, las dos no pueden ser verdad, pero esto nos invita a teologar, a reflexionar, a meternos. Quizás usted sea el elegido para que esa disputa ya no exista. Quizás usted sea el teólogo decretado del futuro. Bueno, se entiende el punto. El 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Aquí podemos ver, hermano, que ver la real intención de la bestia del capítulo 12. Quiere adoración. Siempre ha querido ser Dios, presentarse como Dios. Siempre ha envidiado a nuestro Señor, a Dios, al Dios verdadero. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea que esto sucede, hermano, en la mitad de la tribulación escatológica. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y una vez vi una película que decía, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Pero no se refería en esa película al anticristo, pero sin embargo tomaron esta narrativa. Quizás había un mensaje ahí entre bastidores. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, están adorando a la bestia, la están admirando, idolatrando. Dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia. Como le decía recién, el anticristo va a ser el humanista más grande de la historia. Humanista en el sentido negativo. O sea, si va a haber alguien que va a sufrir de ser ególatra, de, de ser, como la palabra que está de moda ahora, pues, eh, si hay alguien que se va a amar a sí mismo, Narciso.
narcisista. Si va a haber algún narciso, va a ser el anticristo en el sentido que también se le dio boca para que hable grandes cosas. O sea, el anticristo sí que va a recibir recomendación de cerca, porque él se ama a sí mismo, él se autoglorificará, etcétera, etcétera. Y también va a ser como soberbio, va a hablar blasfemia, va a decir yo soy Dios, se va a sentar en el templo judío, imagínense. A eso se refiere que también se le dio boca de que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Va a ser un dictador, hermanos. O sea, ahí van a conocer un dictador. Eso es un dictador. Ese sí que no entrega el poder, por mano. Augusto Pinochet entregó el poder. Me da risa lo de la izquierda, dicen, nosotros recuperamos la democracia. No, señor, los izquierdistas no recuperaron la democracia. Augusto Pinochet la entregó. Eso es históricamente correcto. Eso para bajarle los humos un poquito a los de izquierda. Pero el anticristo va a ser un dictador que no va a entregar el poder. Ese sí va a ser derrocado por la segunda venida. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre. Estos son los objetos de la blasfemia, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, hermano. 3 cosas. O sea que el anticristo blasfema contra el nombre de nuestro Señor, blasfema contra su tabernáculo. Es probable que se refiera al tabernáculo que a la mitad de la tribulación ya debería estar construido, tabernáculo allá en Israel. O algunos dicen que es posible que se refiera al tabernáculo del cielo. Es posible. Y de los que moran en el cielo. O sea, mire, esto es importante porque se supone que la iglesia ya está en el cielo, ¿cierto? Entonces el anticristo va a blasfemar contra la iglesia que ya se fue, por decirlo de alguna manera. Incluido obviamente los mártires que ya han muerto en la tribulación y están en el cielo. O sea que, por ejemplo, cuando nuestro hermano Ezequiel esté en el cielo, porque va a ser arrebatado, el anticristo a la mitad de los 3 años y medio va a blasfemar contra el hermano Ezequiel. Esa es la idea, va a blasfemar contra la iglesia. 3:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Ahí se refiere, no se refiere a los santos de la iglesia, porque ellos ya están arrebatados, se refiere a los santos en el contexto de la tribulación. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, obviamente porque el anticristo va a decapitar a muchos en el contexto de la tribulación escatológica. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda. Aquí está el poder universal, aquí está el gobierno mundial del anticristo, hermano. Así ya explícitamente evidenciado en el texto bíblico. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, aquí el anticristo va a tener autoridad sobre Chile, para que uno lo entienda en el sentido de que de la experiencia de uno como chileno. En esos 3 años y medio, el anticristo va a tener autoridad sobre Chile y obviamente sobre todo el mundo. ¿Cómo va a ejercer esa autoridad? Bueno, la tecnología ya la tenemos, así que no creo que sea tan difícil. Quizás borre las fronteras, se vaya en contra de la soberanía de la nación chilena. Bueno, en realidad, en su contexto de persecutor lo va a hacer en ese sentido, de perseguir a la gente. No nos olvidemos que van a andar marcando, se va a practicar la marca de la bestia, que ya es un tema que viene más adelante. El 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Mire, es interesante esto, ¿eh? Hermano, y la adoraron todos los moradores de la tierra, a excepción
de los 144.000 sellados, que obviamente eso no adoran al diablo, ni los dos testigos, etcétera, etcétera, ni los mártires que fueron decapitados. Pero todo el resto, todos adoraron y la adoraron todos los moradores de la tierra. O sea, básicamente va a haber una religión mundial en ese sentido, la religión del anticristo, todos adorando al anticristo. Aquí está la condición, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí entendemos que los que han de ser salvos, sean tanto iglesia como no iglesia, sus nombres ya están inscritos desde la eternidad. Entonces, este párrafo no es arminiano, no. Aquí nadie es inscrito en el libro de la vida cuando cree. No, 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 no. Está inscrito, por eso cree. No es que, no es que se inscriba en el libro porque creyó, sino que cree porque ya está inscrito en el libro desde la eternidad. Eso es soteriológicamente ortodoxo y correcto. Y aquí ya viene una exhortación, hermano, de Juan. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Se está refiriendo a los santos del contexto de la tribulación. O sea, básicamente el Señor está diciendo en esta exhortación final, vas a tener que morir por tu fe. Paciencia, muchacho, la fe de aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea que en el contexto de la tribulación, básicamente se le va a cortar la cabeza a los creyentes. Hasta aquí, hermano, tenemos el principal capítulo que nos habla del anticristo. Ahora, acá ya desde el 11 empieza a hablar del falso profeta, que es como su Juan Bautista, pero maligno. Es el que está a cargo del departamento de marketing, de merchandising del anticristo, diríamos en términos de marketing. Pero eso lo vamos a ver, ¿qué hora es? Ya, tenemos 10 minutitos todavía. Pero antes de ver tangencialmente eso del falso profeta, quiero que vayamos al capítulo 17 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. Asumo que están ya ahí. Bueno, en realidad lo están viendo. Dice así, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Aquí todavía estamos, hermano, a la mitad de la tribulación. En este capítulo, a ver, cuando hablamos de la gran ramera, Babilonia, entendamos lo siguiente, teológicamente hablando. Babilonia, hermano, es una ciudad física, pero también es un sistema político religioso. Babilonia en la Biblia es un sistema religioso político, pero también es una ciudad. ¿Ya? En el capítulo 17 de Apocalipsis, la tónica recae sobre Babilonia religiosa y política, pero en el capítulo 18 la tónica cae sobre la Babilonia comercial, que básicamente apunta a la Babilonia como ciudad. ¿Ya? Entonces, comienzo a leer el 17. Vino entonces uno de los 7... ¿Puedes repetirlo, hermano, lo que dijiste, por favor? Ya, ok. En Apocalipsis, cuando hablamos de la Babilonia o la gran ramera, tenemos dos grandes capítulos en Apocalipsis, el capítulo 17 y el capítulo 18. En el capítulo 17, ya andan los sobrinos gritando, en el capítulo 17, la Babilonia que se presenta aquí es la Babilonia política religiosa. O sea, en el capítulo 17 vemos a Babilonia como sistema y en el capítulo 18 como ciudad específicamente. En el capítulo 17 es un sistema religioso político. ¿Ya? Aquí hay harto que cortar, hermano. Este es un tema
que en algún momento lo vamos a dar, la gran ramera, la Babilonia. Y en el capítulo 18, la tónica es la ciudad, es la Babilonia comercial. El limpio. Capítulo 17, Babilonia religiosa y política. Capítulo 18, Babilonia comercial. Eso, ¿ya? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. No nos olvidemos de ese detalle, está sentado sobre muchas aguas y vamos a ver qué representan las aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea, esta Babilonia del capítulo 17 ha fornicado con los reyes de la tierra, en otras palabras, con los estados, con los gobiernos de la tierra, a través de alianzas políticas, pactos, etcétera, etcétera, con sus acuerdos de derecho internacional, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Obviamente Bachelet puede andar por ahí, para que me entiendan el punto. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Mire, esto es importante, hermano. A ver, recordemos, en el capítulo 12 está la bestia, el diablo. En el capítulo 13 está la bestia, anticristo. Y aquí dice en el 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Cuál bestia es esta? ¿La del 12 o la del 13? Esa es una buena pregunta hermenéutica. Y me llevó en el espíritu al desierto, bueno, para anticiparle se refiere a la bestia del capítulo 13, al anticristo. O sea, esta mujer, hermano, esta mujer, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, esa mujer es la gran ramera política religiosa, sentada sobre la bestia, o sea, sentada sobre la bestia del capítulo 13, que es un imperio, pero al mismo tiempo es una persona. O sea, sentada sobre el imperio romano y sentada sobre el anticristo, en otras palabras. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia del capítulo 13. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Se acuerda que la iglesia también es un misterio? Y esta es la falsa religión, hermano, la falsa iglesia ecuménica, que ya se está manifestando en este tiempo, pero que tendrá su auge en este contexto de la tribulación, y que obviamente está ligada a la Iglesia Católica Romana, pero no se limita a la Iglesia Católica Romana, sino que ahí entran todos estos movimientos que están en ecumenismo también. Toda expresión religiosa básicamente es la gran ramera, y el motor ahí es la Iglesia Católica Romana, ¿se entiende? Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahí podríamos ir a la historia y ver en la Inquisición cómo mató gente. Y cuando la vi y quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Quiero enfocarme en el aspecto profético de esta bestia. Y está para subir del abismo. Ahí entra el anticristo, hermano, porque es el que va a subir del abismo. Y está para subir del abismo. No nos olvidemos que la otra bestia del 12 baja, pero esta bestia sube del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra.
aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y que no es y que será. Ahí hay un juego de palabras que tienen gran significancia. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. Ahí se refiere, ¿usted sabe que la ciudad de Roma está sentada sobre 7 montes físicos? Sí, yo creo que sabe eso. Sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, eh, las 7 cabezas representan 7 montes físicos, pero al mismo tiempo son 7 reyes, en este caso reyes romanos. 5 de ellos han caído. En el tiempo de Juan ya 5 césares habían dejado de ser. Uno era y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, el último emperador romano es el anticristo. Y se refiere al imperio romano revivido en el tiempo escatológico. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Su reinado, en este caso específico, a la luz de lo que venimos viendo, 3 años y medio, donde recibirá autoridad mundial. Y los 10 cuernos que has visto son 10, o sea, estos cuernos, hermano, son 7 montes, son 7 reyes. Leamos de nuevo. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo, el anticristo. La bestia que era y que no es también el octavo, ahí se refiere al anticristo también, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido poder. Eso se refiere a los, esos, hermano, en los primeros 3 años y medio de la tribulación escatológica, el mundo se va a dividir en 10 reinos. Es lo que he venido diciendo. Se refiere a estos reyes. Son 10 reyes o 10 naciones que son lo que comúnmente se llama, lo que inició como el mercado común europeo, etcétera, etcétera. Aunque hay otras interpretaciones en ese sentido que dicen que los 10 reinos son más mundiales que solamente Europa. Hay buenos teólogos que debaten en ese punto, pero más allá de cuál sea el cumplimiento específico, van a haber 10 reinos en ese tiempo. Son 10 y van a haber 10 reyes y que aún no han recibido poder. ¿Por qué? Porque todavía está en el futuro escatológico. Pero, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Eso se refiere a los primeros 3 años y medio. O sea que los primeros 3 años y medio los manda más serán estos 10 reyes junto a la bestia, al anticristo, los primeros 3 años y medio. Que en algún sentido estos reyes van a frenar al anticristo. Pero el anticristo ya tiene problema con 3 reyes y después los derriba. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, la bestia igual los gobierna, pero después vemos que hay 3 que el anticristo derriba. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Bueno, ahí podríamos seguir leyendo, pero volvamos al capítulo 13, perdón. Ya, lo que saco el limpio, hermano, es que el diablo, que está en el capítulo 12 y que baja desde arriba hacia abajo, valga la redundancia, eh, eh, tiene 3 agencias. La ramera, la gran ramera política religiosa, que se ha de manifestar con todos los primeros 3 años y medio, pero también vamos a ver que el anticristo, hermano, derriba y derrota a esta Babilonia. O sea, después de permitir que esté sentada sobre él durante los primeros 3 años y medio, a la mitad de la tribulación escatológica, la derriba, la derrota. Ha caído Babilonia. Y el falso profeta. Entonces tenemos la gran ramera, el anticristo, el falso profeta, que son 3 agentes o agencias de la bestia del capítulo 12, o sea, el diablo. Entonces, vamos al capítulo 11 acá, estamos 21:9, estamos muy bien. Entonces, esto del falso profeta lo voy a leer más rápido, pero se entiende que cumple una función parecido a la función que cumplió Juan el Bautista en relación a Cristo. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra,
Nótese que esta bestia sube de la tierra, el anticristo sube del mar, ¿ya? Y el mar representa a las naciones, los gentiles, etc. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ahí cumple su función de Juan Bautista, cuya herida mortal fue sanada, se refiere al anticristo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este es el que le hace la propaganda, el que le hace la campaña al anticristo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Esta es la que promueve que se le haga una imagen al anticristo, que tiene la herida de espada y vivió. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Algunos dicen que la inteligencia artificial ahí tiene algo que ver con eso. Otros dicen no, que no va a ser la inteligencia artificial, simplemente va a ser sobrenaturalmente, se va a permitir que esta imagen hable. Yo voy más por ese lado. Aunque si fuera la tecnología ya la tenemos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta es la marca, hermano, pero que la vamos a ver quizá, la vamos a ver más, la vamos a ver profundamente en la tercera lección, porque ahí hay harto que hablar. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Básicamente la política económica mundial. Política pública económica mundial. La gente no va a poder comprar, ni el emprendedor vender. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Yo les decía adelante por WhatsApp que el papiro 115 dice que era 616. Y ahí hay una disputa académica entre teólogos, pero el que tiene más peso es el 666, hermano. Delante puse eso para producir misterio, ¿no? Pero existe, es un debate académico entre eruditos. Entonces es importante que usted también lo sepa, porque de repente no va a faltar el que va a decir, no, no es el 666, es el 616. Porque de repente la gente que descubre algo por primera vez y cuando son inmaduros, creen que han descubierto la pólvora. No saben que es simplemente un papiro que se descubrió y que el 666 tiene más peso. 666. Hasta aquí quedamos el día de hoy, hermano. Yo creo que va a hacer falta una tercera lección porque vamos a ver, tenemos que ver qué va a ser el anticristo. ¿Va a ser judío, gentil, musulmán? Ahí tenemos harto que decir. Y yo creo que eso lo vamos a ver a la tercera lección. Pero de lo que hemos visto hoy, ya si usted es inteligente va a saber para dónde va la micro. Hasta aquí quedamos, así que preguntas, conversación libre, apreciaciones. Fue clara la exposición. Este es el momento. Sí, claro, hermano. Qué bueno, qué bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque si no, estamos dando término. Mm, Hermano Ezequiel, yo le hago una consulta. Más o menos anda Pero, esto por más o menos la explicación que he dado hoy anda más o menos por lo que usted ha escuchado a través de su vida como cristiano, ¿no? ¿O hay alguna diferencia ahí en algún punto? no, mi hermano, la verdad es que yo estaba un poquito oxidado con respecto a esto porque cuando empecé a estudiar la doctrina de la gracia, me, me enfoqué en eso y me fui olvidando un poco Ya de la entiendo. parte apocalíptica, entonces no le di tanto énfasis, solo cuando yo llegué al Evangelio, ahí hice un estudio, digamos, más exhaustivo, pero en líneas generales sí.
Ya, en las conversaciones que yo he ido teniendo a lo largo del tiempo con hermanos, eh, yo lo he dejado un poquito de lado porque hay gente que especula mucho con estas cuestiones, pero no de manera eh, hermenéutica, Ana, sino que de manera ya, más mística, más, no sé, pues ven alguna cosa, oye hermano, hay rumores de guerra, entonces se asustan. O dicen claro, la sí marca de la entiendo. bestia, o mire, la moneda salió la criptomoneda, cuando salió la criptomoneda decían, chuta, ahora nadie va a poder comprar ni vender, o algunas noticias que salían que ponían chip en una empresa para, para los empleados y que ese ya empezamos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces venía el miedo de todas esas cosas, pero hay mucha confusión en ese, en este tema y sobre todo eh, yo honestamente no quise dejarlo un poquito de lado porque encontré que era una montaña muy grande ponerse a estudiar el Apocalipsis por el nivel de simbolismo que tiene. Ya, Y me dediqué más a estudiar la gracia, que ahí hay mucha profundidad y es más útil para nosotros, al menos en este periodo que yo he vivido de reconversión en el Evangelio. Así que no le podía decir si, o sea, si está más cerca, sí, porque no me había dedicado más ahora, con más corazón me estoy interesando. claro, lo que pasa es que obviamente están los especuladores, los que practican hermenéutica de periódicos, así se llama eso. Eh, pero la escatología en general tiene que ver con la santificación. Eh, Ese es el punto, esa es la conexión entre soteriología y escatología, es la santificación. O sea, básicamente el punto es esto, si sabéis todas estas cosas, ¿cómo nos hemos de santificarnos? Básicamente eso es. O sea, la escatología, el problema no es de la escatología, el problema es del sensacionalismo. Ese es el problema. Porque Sí. por el hecho de estar en la Biblia es importante, así de sencillo. Porque, como decíamos, no tenemos que caer ni en la escatofobia ni en la escatomanía. No, sí, exactamente. Sí, Entonces, pero en todo tenemos que ser, caso, hay todo igual, sigue siendo la palabra del Señor y la belleza que tiene esto, quizás puede ser un poco complicado en un principio cuando uno no lo estudia seriamente. claro, es que ahí está el punto, sí, ahí está el punto, sí hay que estudiarlo seriamente. La cuestión, hermano, uno de los beneficios también que yo me he dado cuenta de la escatología es que te enseña a leer los tiempos. O sea, te da, en cuanto a las conversaciones con los incrédulos, te da una cierta ventaja que uno tiene que saber administrar, obviamente, pero te da una cierta ventaja de luz, de mucha luz, incluso de los acontecimientos políticos, que las elecciones, que para dónde va la micro, que esto, que lo otro, que las potencias mundiales, te da una plataforma, hermano, donde cuando tú ya después tienes que predicar expositivamente, estás como seguro, porque obviamente vamos a predicar el texto, pero el texto no se da en un vacío existencial, el texto se da en un panorama escatológico, ¿entiendes? Mm, Eh, eso yo lo siento cuando cada vez que expongo, me da mucha seguridad, me da un marco dentro del cual trabajo, me da un marco conceptual muy, muy bueno. Obviamente tiene su peligro, como digo yo, la escatomanía, y más cuando es que al ser humano, hermano, tiene la tendencia a que lo no revelado le llama la atención. Cuando, en la revelación progresiva hay ciertas partes donde se articulan narrativas, pero ahí en esas articulaciones hay cosas que Dios no reveló. Y la gente deja de estudiar lo revelado y se mete en lo no revelado porque hay una sensación mística. O sea, eso mm, básicamente es ocultismo. sí, justamente. Sí. Así es mi Eso, muchas hermanito. gracias. La hermana parece que está por ahí. Salud, hermana. Cristina. Oh, Sí, no, era la chica, parece. sí, la Bueno, chica. hermano, no sé si alguien más quiere decir algo.
No se ve. De no ser así, oramos, Pastor José. Gracias te damos, eterno Dios, de poder estar delante de su presencia. Gracias por este hermoso momento, este tiempo, Señor, que lo que ha sido expuesto hoy día, te damos gracias por la vida de nuestro hermano y que nos ayude a través de su Espíritu Santo, Señor, para poder ir colocando y entendiendo, Señor, estos acontecimientos finales. Te damos la gloria porque vamos viendo siempre, Señor, que no hay nada al azar, que usted tiene todo organizado, Señor, y lo más glorioso que la victoria ya la tenemos y ayúdenos siempre, Dios mío, mientras estamos en este lado de la eternidad donde tenemos a veces dificultades y problemas, estar confiando, Señor, que usted es victorioso y a través de usted también hay victoria para cada uno de nosotros. Le damos gracias por este tiempo y le honramos su nombre y permítanos culminar en este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Ahí, gracias, hermanos, por su asistencia. Bendiciones, bendiciones a todos Gracias, mi los hermano, hermanos. por su Chao, tiempo, chao. por Chao, su hermano trabajo. Freddy, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Hermano, gracias. Usted paró la grabación, ¿cierto? No, todavía está grabando. Ya.